Muy interesante. Conversando a esta hora con nuestro buen amigo Marcelo Moya de OVNIs a través de la historia, el destacado ufólogo y también director de AYON en la quinta región. OVNI ilumina, Marcelo, regimiento chileno. A unos 40 metros de los techos, un aparato de grandes dimensiones ilumina por completo el regimiento Huamachuco. De esto, tu invitada va a conversar en el día de hoy. Ágora, que está en la sintonía. ¿Cómo estás, Ágora? Un gusto de saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, a la audiencia, a los amigos que se están conectando y nos están escuchando. Aquí contenta, un poco a la expectativa de lo que vamos a compartir. Vamos a tratar de entregar la mayor información posible sobre este caso que es poco conocido y poco divulgado dentro de la ufología nacional porque tiene una historia bastante oscura detrás. Mire que buenas noches. Sí, hola Ágora, Claudita, espero que estés muy bien. Nosotros contentos de poder tenerte acá en este espacio de OVNIs a través de la historia de Radio UCB. Tal cual como lo comentábamos la vez pasada, yo por mi parte solamente conozco una información bastante superficial. Soy bastante sincero en ello, no he profundizado, digamos, en mayor parte, digamos, el caso del norte. Es por ello que obviamente tú manejas mucha mayor información y es por ello que queremos saber. Yo creo que estamos todos expectantes un poco para saber, pero antes de eso, fíjate que nos gustaría saber para los amigos que no te ubican, que no te conocen, cómo empezó Ágora Plaza, como se hace llamar en las redes sociales, en la ufología, y también cómo se interesó o cómo conoció este caso de Huamachuco. Bueno, el Ágora Plaza Sotomayor, como bien dicen ustedes, es un seudónimo y por las necesidades de la industria de las redes sociales. Y más conocida soy como Dava Tarot. Y lo que pasa es que yo entré a las redes sociales hace mucho tiempo, participaba de algunas cosas por ahí y sufrí un ciberbullying muy grande. Yo tenía mi nombre real en todas mis redes sociales y resulta que las manos oscuras, malintencionadas se empezaban a meter, incluso bajaron fotos familiares para hacer memes, cosas. Entonces yo dije, ¿qué hago? Me puse de Avatarot. Y cuando empiezo a escribir el trabajo, lo que yo estaba investigando, dije, Avatarot no va a pegar, tienes que hacer otra cosa. Entonces creé este Facebook de Ágora Plaza Sotomayor, que suena un poco más serio, y es con el que yo me muevo para pedir información y un montón de cosas. Más o menos así es el asunto de los seudónimos. Y ¿cómo llego al caso de Huamachuco 83 y cómo me interesa la ufología? Bueno, la ufología es bastante cercana a mí por cuestiones familiares. En mi casa siempre se habló de ovnis desde... Bueno, yo tengo ahora 52 años, soy de la generación del 70 y me recuerdo de cosas como el caso Traba. Disculpa que te interrumpa, Ágora, ¿y por qué es tan cercano el tema ufológico a ti? Cuéntanos un poquito. Estoy en el tema ufológico porque, como te digo, he tenido experiencias cercanas, he vivido en diferentes ciudades del país, he visto fenómenos anómalos en el cielo, tanto de día como de noche, experiencias cercanas con observación de ovnis de algunos familiares muy cercanos, y al caso Huamachuco llegué como llegó todo el mundo que lo seguía a través de las redes sociales por allá a fines de 2016. Lo tenía otro grupo de investigación y bueno, a mí me encantó, siempre lo he dicho, porque el caso Huamachuco podría convertirse, como les dije a ustedes, o se pudo haber convertido en algún momento en el Roswell chileno. El caso Huamachuco habla de apariciones de luces, dependiendo de los testimonios que vamos a ir profundizando un poco, habla de contactos, habla de enfrentamientos con estos objetos, hay testimonios que nos hablan de seres que aparecieron, habla de una nave estrellada, habla de una nave que se enterró, se escondió, habla de un sinfín de cosas y habla de que esta nave después finalmente es llevada fuera del país. Pero eso era lo que sabía yo, como todo el mundo, y en algún momento la investigación se detuvo por parte de este grupo investigativo y quedó en el aire. Y yo me frustré, dije así como, ay, como nadie nos va a seguir contando nada. Y un día prendí mi computador, como siempre, y tenía una solicitud de amistad, y era de uno de los testigos
que la gente tiene grabado en su retina el video que todavía está en internet de 1 hora, casi 40 minutos, de Víctor Espinosa Vilés, que es la persona que una agrupación que se hizo llamar Radar Chile, Radar 3, que también tiene toda una historia detrás, que es Radar 3, todo un misterio, le hacen una entrevista y él comenta, y bueno, y la gente dice que es muy fantasioso y todo, pero a mí me llevó a tomar muy en consideración su testimonio y a decir, a ver, vamos a ver, ¿por qué se trabajó tanto para acallar este caso? Porque eso fue lo que yo noté, ¿por qué un caso tan bueno se distorsionó tanto, se ensució tanto y quedó en la nada? Hasta el día de hoy no se habla mucho, como te digo. Eso me llevó a estar desde junio de 2017 hasta el día de hoy, porque es una investigación abierta, investigando de cabeza todos los días, recabando información por todas partes para tratar de saber qué sucedió en ese regimiento, supuestamente aquella noche de junio de 1983. Junio de 1983, Marcelo, llama la atención, muy cercano a lo que sucedió con el cabo, allá justamente muy cercano al sector allí en la zona norte de nuestro país, al cabo Valdés. Exactamente, 25 de abril de 1977, Pampa y Oscuma, Putre. Yo creo que nuestra amiga Gora debe también... bueno, obviamente ella ha recabado mayor información con respecto a la zona. Y yo en un minuto también me pude percatar de ese detalle que tú mencionas, Luis, con respecto ahí que al parecer hubo como una oleada. Bueno, sabemos que la década del 70 en Chile fue bastante prolífica en el sentido de tener mayores avistamientos, bastante notables y emblemáticos. Obviamente el caso Armando Valdés, que obviamente el ex cabo Armando Valdés, que hoy Valdés, digo, como que se conoció mayormente, trascendió nuestras fronteras, pero el caso Huamachuco como que quedó ahí, amiga Ágora. Sí, porque lamentablemente, como te digo, lo dijo y lo dice también en una entrevista Rodrigo Bravo, una entrevista que dio en una aplicación de Sello, y te voy a leer literal lo que él dijo. Esto lo dijo el 5 de octubre de 2019. Rodrigo dice: Huamachuco en un marco cultural es un caso muy similar a lo que él estaba conversando en ese momento en ese programa. Es un caso que desafortunadamente se mantuvo mucho tiempo silente, independiente de que había un grupo de soldados que estaba hablando y que se estaba profundizando en el tema. Sucede que efectivamente hubo una observación de cosas anómalas, porque ya son múltiples los testigos que lo están señalando. El problema, dice, es que los testigos no se pusieron de acuerdo. Han habido problemas de protagonismo, de intervención de investigadores que incluso se han sentido dueños del caso. Pero pasó acá, dice, que un investigador hizo un trabajo respecto a esto y posteriormente casi no se podía hacer mención porque era como que le hubieran puesto un timbre o un sello al caso con esa agrupación. Yo creo, dice él, que hay creo y sé que hay un trabajo de investigación, hay una investigadora que está trabajando detrás, que lleva bastante tiempo haciendo publicaciones, y sería bueno hacer una revisión completa y analizar no tan solo 1, 2 ni 3, sino que la mayor cantidad posible de testigos, porque hay relatos que son sumamente interesantes que no han sido considerados. De que en realidad hubo un fenómeno extraño, también dice él, está constatado, y que habría que hacer una investigación ardua. Y termina diciendo: yo creo que el caso está un poco sucio y contaminado, y es lo que sucede cuando después de muchos años recién se retoma algo que en su momento debería haber sido investigado con mayor profundidad. Creo que esa es la mejor explicación de por qué este caso se apagó tan de repente. Concuerdo plenamente, fíjate, porque, bueno, nuestro gran amigo Rodrigo Bravo, excelente también investigador, también buen difusor, y claro, tiene mucha razón. Yo también en parte escuché, o leí, mejor dicho, de que el caso se mantuvo silente por bastante tiempo, y claro, ahí obviamente salieron algunos protagonistas a la palestra y cada cual ponía su versión. Pero en esta ocasión nosotros queremos saber cuál es la versión, no sé si llamarla oficial, yo creo que no da, yo creo que cuál es la más cercana, cuál crees tú que es la versión que se acerca más a lo que sucedió aquel día de junio de 1963. Ya, yo he podido estudiar bastante a fondo, con mucho tiempo, los diferentes testimonios que rondan en la red, y si hay una concordancia, como dice Rodrigo Bravo, es que el caso sucedió.
Y la mayoría de los testigos coinciden en que esto se empieza a producir después de, unos dicen un ejercicio militar, otros dicen que los soldados estaban en una tarde de entretención, pero del regreso de un sector que se llama Termas de Jurasi, que queda aproximadamente entre 6 a 7 kilómetros del regimiento Huamachuco, del cuartel Pacoyo, los soldados vienen bajando tipo 7, 10 de la noche, ahí es donde difieren los testimonios en los horarios, por ejemplo, vienen bajando de regreso y antes de bajar ellos están en Termas de Jurasi, que es un sector que son unas piscinas naturales de agua termal, se estaban bañando, aparecen unas luces, dicen algunos, ya de día las vieron, y se les dice que salgan de las piscinas, que se preparen porque hay que salir porque está apareciendo esto extraño. Y ya en la tarde, en la caminata de regreso al regimiento, estas luces pasan, se ponen frente, salen detrás del volcán Tapaca, los famosos nevados de Putre, que son 2 volcanes, salen detrás del volcán, se ponen a un costado de frente, empiezan a hacer todas estas figuras, luces rojas, 2, y ellos les llama la atención. Aquí viene, como te digo, la diferencia de testimonios. El testimonio del teniente Bustamante, que es el que da a conocer el caso, con el otro grupo que lo investigaba en un principio. El caso lo dieron a conocer en el año 2012. El testimonio que yo tengo de internet es del año 2013, donde está ya publicado su testimonio completo. Y él comenta de que se le hacen señas lumínicas a estos objetos, y los objetos empiezan a reaccionar y a acercarse. Otros testigos dicen que en ese momento se da la orden de no disparar. Ahí se difiere si los soldados andaban con armas, si no andaban con armas, empieza toda la cuestión del secreto militar. Y incluso coinciden algunos testimonios en decir que los objetos pasaron sobre la compañía, que era entre 100 y 120 hombres, pasa por encima de ellos, obligándolos incluso a agacharse. Y ya ahí se pone medio tenso, los tratan de calmar a todos, siguen caminando de regreso al regimiento, se da la orden de no comentar nada de lo sucedido, que se lo tomen como algo que pasó sin mayor apuro, y al llegar al regimiento los soldados empiezan a prepararse para dormir, ya tipo 12 de la noche. Cuando están en ese proceso, se aparece nuevamente una luz sobre el regimiento que ilumina el regimiento como si fuera de día. Eso más o menos a las 4 de la mañana. En eso coinciden varios, tipo 4, 3 y media, 4 de la mañana. El regimiento se iluminó como si fueran las 6 o las 8 de la mañana. Eso es, en resumen, la parte en que todos coinciden. Ese fue el fenómeno. Ahora, ¿en qué se difieren? En los testimonios que va entregando cada uno de lo que vio. Y ahí es donde a mí, claro, yo ya me enloquecí, o sea, dije, alguien tiene que investigar esto, o sea, esto es fantástico. Claro, sí, efectivamente. Bueno, suele suceder con todos estos tipos de casos que muchas personas, claro, obviamente entregan su versión, sabemos que cada cual tiene sus temores, sus creencias, y obviamente de forma ya determinada va a poner su opinión, obviamente bastante valedera. Pero es interesante lo que comenta. Ahora nos gustaría saber, amiga mía, si bien es cierto, claro, quizás tú no manejas mucho datos en relación al horario. ¿Tú sabes cuánto duró aproximadamente el primer avistamiento y el segundo? Pero antes que responda, estimado amigo, vamos a una pequeñísima pausa. ¿Les parece? Una pequeña. Y nuestros invitados en el día de hoy, Marcelo Moya, como siempre, panelista estable de OVNIs a través de la historia, destacado ufólogo de nuestra quinta región y el país, y también director de AION. Y también estamos junto a Ágora Plaza, quien también está junto a nosotros en esta oportunidad. Estamos revisando, por aquí estaba justamente revisando algunas consultas que nos han enviado en esta jornada, y dice lo siguiente por aquí: ¿qué posibilidades para Marcelo y también para Ágora, qué posibilidades hay que todo eso de Huamachuco pueda ser una simulación orquestada por el mismo ejército? La segunda pregunta: ¿podría ser que Estados Unidos y otros ejércitos internacionales estén involucrados en estas simulaciones? Número 3 dice: ¿hay alguna documentación de estas investigaciones que pueda ofrecer alguna opinión más concisa y completa de cómo estos fenómenos realmente podrían ser más terrestres de lo que nos imaginamos?
La pregunta número 4. Las investigaciones e investigadores comúnmente prefieren el escándalo mediático y el ruido informativo sin mayor fundamento, más intentando querer probar que sí existen extraterrestres, aunque hasta hoy se sigue careciendo de pruebas contundentes e irrefutables. Termina diciendo, ojalá pueda compartir estas preguntas y gracias por recibir esta información. Y lamentablemente no entregan el nombre, NN, prácticamente, todos son NN en el día de hoy. NN. Bueno, a ver, con la... Y por acá otra pregunta, dice, buenas noches desde Buenos Aires, Argentina, quiero saludar muy afectuosamente a mis dos grandes amigos, Marcelo Moya y Dama Tarot, y felicitar por traer este gran caso al programa Guillermo y Victory. Guillermo, sí. Ya, así que el saludo para ellos que están en la sintonía. Micrófono para ustedes, estimados amigos, Ágora y Marcelo. Bueno, yo creo que agradecer la pregunta de los amigos que están compartiéndote ahí por el WhatsApp. Saludos a mi querido Guillermo Victory. Fíjate que el asunto de los comentarios anónimos es bastante recurrente en este tipo de investigaciones. Antes de responder todas las preguntas, quería hacer una pequeña alcance. Cuando Marcelo y los ufólogos siempre hablan de las hipótesis ufológicas. Se nombra la hipótesis extraterrestre, la hipótesis psicosocial, la parafología, un montón de cosas. Pero hay una hipótesis que no se menciona nunca, y es que los ufólogos... Ahora, te interrumpo para ser exacto lo que estábamos comentando. Esta persona que hace las 4 preguntas es Yumansu, es mi nombre, dice Yumansu. Y está escribiendo desde Estados Unidos. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, un abrazo fraterno a Juan. Como te decía, hay una hipótesis que es bien poco mencionada, por lo menos acá vamos a hablar del ámbito nacional, que es la hipótesis de los VILAB. En inglés, el acrónimo VILAB, Abduction Militaris, que son las abducciones militares. Una línea que en el extranjero, en Europa, es muy investigada y es muy bien llevada. Y es la que en gran parte está empujando el asunto de la desclasificación en Estados Unidos en este momento. Los MILAB tienen la particularidad de estar enfocados a casos principal y especialmente casos que se dan en relación con uniformados o instalaciones militares o equipos militares. Incluso incluye dentro de su hipótesis estos avistamientos sobre las plantas nucleares, porque son estamentos de las Fuerzas Armadas, algunos custodiados por ellos. Entonces, la investigación que yo planteo y mis hipótesis van relacionadas con esta perspectiva, con lo que es la investigación de los MILAB, de lo que es la ufología militar, que es lo que no se nombra acá, porque la historia de la ufología militar viene de la mano con la historia de la ufología moderna, donde nosotros vemos que las primeras investigaciones históricas de los ovnis están de mano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no están de parte de la mano de los ufólogos civiles, están de parte, y los 5 informes que se emiten entre el año 47 y la década del 60 vienen de la mano de los estamentos militares. Entonces, todo lo que yo les podría compartir acá, o les voy a compartir, tiene que ver con esta perspectiva que tiene que ver con el asunto de la ufología militar. Y la ufología militar, y precisamente los MILAB, reconoce históricamente el asunto de que se han intervenido sociedades, se han intervenido establecimientos militares en distintas áreas, tanto en guerra o en paz, tiempos de guerra o tiempos de paz. Se han intervenido sociológicamente y psicológicamente a grupos humanos para experimentación y para simulación. Eso está comprobado. Entonces eso viene muy de la mano con las preguntas que nos está haciendo el amigo de Estados Unidos. Claro, bueno, cabe señalar ahora, y bueno, también, bueno, los amigos que han seguido esta serie de programas, hemos comentado acerca de las abducciones militares, sobre todo una que se dio por allá en Punta Arenas, también cerca del año 83, 84, por ahí mira la relación de fechas, y lo hemos comentado acá, siempre hacemos hincapié
en que los estamentos armados en este caso tienen buen acceso también a la casuística. Ahora quizás muchas veces no puedan dar fe de ello, o mejor dicho, entregar una información completa, por el hecho de que en ocasiones hay tecnología involucrada, tecnología de alto nivel, que obviamente tiene relación con lo que es la seguridad nacional. Entonces muchas veces queda confidencial. Por ejemplo, hace poco leí una información de que en España, cuando se pidió información al Estado Mayor Aéreo de la Fuerza Aérea, ellos lo quisieron, porque obviamente toda la información que tenían era confidencial. Entonces, claro, uno entiende en parte a veces este celo de no entregar mayor información. Y por ahí, obviamente, ahí entramos a toda la especulación acerca de lo que es la conspiración y todo eso. Pero es interesante. Ahora, me gustaría la primera pregunta que hice nuestro amigo, ¿cuál era, Luis? Porque te lanzaste como metralleta con las preguntas. Tengo, estimado amigo, aquí tengo nuevas... Lo pillé. No me ha pillado, si estoy aquí muy atento porque fíjate que... Tranquilo. Dice lo siguiente: Yumansu es mi nombre, dice, desde los Estados Unidos. ¿Qué posibilidades hay que todo esto de Huamachuco pueda ser una simulación orquestada por el mismo ejército? Ya, perfecto. Ya, mira, ahí ahora es parte contestó, pero yo he escuchado, fíjate, no solo de Huamachuco, sino también escuché a un historiador que siempre se ve el nombre, que él ha estado en varios programas de televisión acá de nuestro país, Chile, y donde se ha hecho mención al caso del ex Cabo Valdés, y él argumenta, según él tiene bastantes datos, que todo fue una maniobra militar de la época, o sea, para ocultar de cierta forma punto estratégico, y lo otro también, que habían ciertos problemas fronterizos durante esos años. Pero aquí, yo creo que aquí obviamente cae de cajón de que los que conocemos el caso del Cabo Valdés, y perdonen que me salgo un poco de la temática de Huamachuco, pero sabemos que no solamente hay un testigo involucrado, sino hay muchos más, o sea, prácticamente la guardia entera. Entonces, de cierta forma ahí el caso toma mayor revuelo y obviamente también toma un mayor peso. Pero insisto con esto, yo creo que los casos militares también, como dice ahora, encierran también una casuística, pero fenomenal. Y yo, fíjate que mi línea de investigación, como decía, va por el lado de la ufología militar, y tengo muy claro, como dice la pregunta de nuestro amigo Human, que muchos de los casos ufológicos nacionales y extranjeros tienen que ver con el asunto de las simulaciones o de los ejercicios militares o directamente de la experimentación militar con grupos sociales. Está bastante documentado, yo lo compartí en mi blog por 3 años, y ahora lo estoy, como les decía, traspasando a un libro que pretendo prontamente publicar para que tenga acceso a todo, pero en esa investigación, por ejemplo, está publicado con información directa de archivos militares de nuestro ejército, que el ejército hace programas, tiene programas y ha tenido programas de simulaciones de guerra, de enfrentamiento con enemigos invisibles, que fue un término bien de moda hace un tiempo atrás, y para estudiar la reacción, para estudiar las estrategias de defensa, y están bajo un manto de secreto porque se guardan como investigaciones secretas clasificadas de acceso, no tiene la sociedad civil acceso a esta documentación. Y el caso del Cabo Valdés, que bien nombras tú, al igual que el caso Huamachuco, el caso del Cabo Valdés está fundamentado en un testimonio, principalmente el del Cabo, es el que se hizo más popular a nivel internacional, pero es un testimonio. El Cabo no nos mostró los ovnis, nadie los vio, no hay fotografías, es lo que él dijo. Y incluso en la buena investigación que hizo Patricia Busleme explica hasta el asunto del reloj, o sea, hasta el reloj desaparece, o sea, no hay una evidencia del caso de que realmente hayan sido ovnis. Hay una hipótesis muy buena que dice que probablemente hayan sido helicópteros. Recuerda que en los casos brasileños también se han visto ovnis en regimientos militares. El caso de Vilas Boas, hay un muy buen informe en inglés donde los investigadores dicen que
Villas-Boas dice en este informe, que es de los primeros, que él cuando estaba en el tractor lo cubre una neblina blanca, él cae en un estado de somnolencia, despierto, y él ve este objeto que se le acerca, y él dice que da una frase muy particular, que es la que tomó este investigador. Dice que a él le llamó la atención porque este ovni hacía un ruido o un sonido, emitía un sonido muy similar a los latidos de un corazón. Ahora, quien haya tenido la posibilidad de estar cerca de un helicóptero me podrá decir qué sonido emiten los rotores de un helicóptero. Parecen pulsaciones de corazón. Y si tú estás dentro de una neblina que a propósito se echó a correr para dejarte en este estado de somnolencia y de distorsión de la realidad, difícilmente vas a ver un foco y vas a pensar que es un ovni, o sea, un helicóptero. Lo primero que se van a hacer a aparición son todos tus temores, y vas a pensar que probablemente sean los extraterrestres que te quieren llevar, como le pasó a Villas-Boas. El cabo Valdés, en una de sus declaraciones, él dice que entró a la nave y que vio gente vestida bastante similar a lo que habla Villas-Boas. Entonces, el cabo es muy similar, o sea, es juntar, como te digo, las declaraciones de casos donde están involucrados los militares, y te vas a dar cuenta inmediatamente la relación de similitudes en algunos detalles de estos casos. Mira, lo de Villas-Boas también se quiso explicar como una manera de una forma bastante más psicológica, porque él, bueno, obviamente estaba soltero. Yo no me recuerdo el investigador brasileño que mencionó esa hipótesis de opinión, pero él hablaba de que Villas-Boas inventó todo eso, porque obviamente lo que se cuenta de aquello es que él tuvo sexo con una tripulante de un platillo volador. Es lo que se conoce, digamos, acá. Y bueno, ahí alguien quiso ir más allá y expuso de que Villas-Boas quiso ser mucho más que su hermano, porque él durante la noche escuchaba ahí el hermano con su señora cuando tenían acción, por decirlo de una manera bastante más tranquila, digamos. Pero claro, y él quiso hacerse el importante en base a eso. Ahora, siguiendo la línea de los casos nacionales, como bien dijiste tú, la década del 70 una década prolífera en observaciones ufológicas. Sí. Hay casos muy marcados, pero nosotros, y es lo que hago también en mi trabajo, es dar el contexto social. Nosotros vivíamos en época de dictadura, con mucha parafernalia de varios tipos. Recuerda el caso de la Virgen, todo el mundo vio a la Virgen, y después supimos con los años que la Virgen nunca existió, fue un montaje del ejército. Eso está en los archivos del episcopado, la investigación que se hizo, donde se indica directamente a los departamentos, a los grupos de inteligencia que poseía el gobierno militar en aquella época. Entonces, a mí eso me ha llevado a ponerle como a hincarle el diente a este caso en específico, y es lo que compartía en esta investigación, dándole datos a la gente de que, por favor, lo primero que hacía era devolverse, retrotraerse en el tiempo y ubicarse en la época de la que estábamos hablando. Chile es un país, hasta el día de hoy mucha gente se pregunta por qué Chile es tan importante estratégica y geopolíticamente en Sudamérica. Es un país que fue intervenido por países extranjeros, eso no lo puede desconocer nadie a estas alturas, y con algún propósito se intervino. Y acá en Chile, mucha gente no sabe, aquí se hicieron operaciones psicológicas grandes a nivel país, y eso también está en esta investigación. Interesante, fíjate que yo retomo parte de lo que mencionaste, amiga, ahora, con la Virgen de acá de Peña Blanca, porque yo tiempo atrás, hurgando entre la biblioteca, como te digo, que tenía mi abuelita, me encontré con un libro. Es un libro bastante pequeño donde se habla de las apariciones de la Virgen de Peña Blanca, y donde se hace una recopilación de entre comillas, de todos los incidentes que ocurrieron en esa época. Y me tocó leer ahí con sorpresa que también se hablaba que se iba a producir un descenso de un platillo volador. Entonces, imagínate, o sea, no solamente se hablaba de la Virgen, sino también por ahí, tendría que buscar el libro, si lo tengo acá, pero el capítulo específico donde alguien, un investigador, no sé si era investigador, pero era prácticamente un desfile de personas en varios programas radiales de aquella época. Yo me recuerdo Radio Minería acá de Viña del Mar, entre otras, Radio Recreo también,
donde se hacía hincapié, digamos, lo que estaba pasando durante aquella época, y ahí se hablaba que iba a bajar un platillo volador. Ahora, obviamente, con el acceso que tenemos a todo Internet, específicamente lo que es YouTube, me he encontrado videos de aquella época donde las personas decían que aparecían 2 soles, y claro, en el video se argumentaba eso, pero tú cuando veías la imagen te das cuenta solamente que era un rebote lumínico, lo que denominamos hoy en día Lensberg, digamos en términos fotográficos, y te das cuenta de que no tenía mayor misterio. Claro, para esa época obviamente sí lo podría tener, porque obviamente muchas más personas no tenían acceso a una información más acabada de aquellos aspectos técnicos, llamémoslo así. Pero no deja de ser interesante la alusión que haces tú con respecto a todo este manejo, no solamente mediático también, sino manejo a nivel social. Ahora, lo que no cuadra es, por ejemplo, cuando el testigo te dice, voy a hacer referencia al caso Punta Arenas, donde esta persona hace referencia a que obviamente le gustaba la fotografía, sale del camión porque ellos elegían el camino bastante desolado, y él ve la luna espectacular, y él dice, a mí me gustaba bastante la luna, saco la cámara, y cuando salgo fuera de la cabina del camión veo 2 lunas. Entonces queda como bastante petrificado, decía él, y le toma fotografía a estas 2 lunas, entre comillas. Y luego después no sabe nada, después despierta el otro día a 2 de la tarde y no sabe absolutamente nada. Entonces, cuando tú haces también un paralelo con la casuística de la Patagonia Argentina, donde también tuve la oportunidad de conversar con Fernando Hildebrand, del programa La Señal, si mal no recuerdo, y él mencionaba también una casuística muy similar a 2 lunas que ocurrió en la Patagonia Argentina, también con relación de fechas, pero allá no fueron militares como acá, sino allá fueron un padre con el hijo que andaban cazando de la noche y se encontraron con estas 2 lunas. Es decir, hay aspectos del fenómeno que a veces no podemos, o entre comillas, no sé si la palabra es correcta, pero controlar. O sea, bajo nuestro conocimiento a veces quedamos bastante cortos, pero son situaciones que ocurren. Ahora, obviamente no se descarta lo que mencionas tú, la idea de manejo. Yo creo que sí se da. Si nosotros hacemos hincapié en todo el aspecto táctico militar, yo creo que se tiene que hacer algún tipo de manejo de ejercicio para probar, digamos, algún tipo de tecnología, sobre todo lo que es seguridad. Un poco lo que se habló el año 2019 cuando se dio toda esta vorágine de liberación de videos del Pentágono y todo eso, donde por ahí yo me recuerdo que bastante escéptico este investigador, y él decía aquí, o sea, él entregaba la posibilidad de que había hecho todo un manejo, digamos, en la misma marítima, por el hecho de que estaban probando algún tipo de radar. Entonces se lanzó algo, le avisaron a los pilotos, y ahí hubo todo un condicionamiento a nivel psicológico que hicieron creer poco menos que estaban en presencia de un fenómeno anómalo. Pero es lo que se dice, así que yo creo que aquí todas las cartas cuando se echan sobre la mesa, y es muy necesario, porque el público o el investigador tiene la posibilidad de elegir y ver cuál se adecua más a X casos, porque yo soy de la idea de que el fenómeno no es uno solo. Yo creo que es una diversidad de manifestaciones que a veces cuesta encontrar el hilo conductor que te lleve a entender un poco qué pasó ahí. Conversando a esta hora de la madrugada con nuestro buen amigo Marcelo Moya, director de AYON en la Quinta Región, y también con Ágora Plaza, que está en nuestra sintonía. Consultas a nuestra línea telefónica, el 32 32 40 459, 32 40 459, ese es nuestro número telefónico. Llámanos, estamos en vivo y en directo en este trasnoche de UCB Radio. Yumansu también habla acerca de la experimentación con químicos ingeridos en brebajes o bebidas en estos regimientos por los soldados. Ágora, tú que eres tan entendida en este tema. Y también dice, eso se hacía
y se sigue haciendo en Estados Unidos, según menciona gente como Richard Dolan. Justamente. ¿Qué indicas tú acerca de esto? Richard Dolan es uno de los grandes investigadores referentes de lo que es la investigación, como te digo, en la línea ufológica. Él tiene un libro que se llama Los OVNIs y la defensa, la seguridad nacional. Un libro muy bueno que te va explicando la relación que hay entre los servicios de inteligencia, la doctrina de seguridad nacional y los casos ufológicos que se van dando en el estudio del libro. Richard Dolan sí lo apunta directamente a que hay una intervención extraterrestre en la Tierra y que los militares tienen acceso a la tecnología y que están en contacto con los extraterrestres. Esa parte a mí todavía como que no me convence mucho. Yo voy como por el lado más terrenal de nuestra época y de nuestro país. Y en referencia a eso, por ejemplo, como bien decía Marcelo, los casos ufológicos que se han dado en nuestro país tienen un manto de secretismo bastante grande, como te digo, en el área que estoy conversando. Por ejemplo, cuando tú hablas del caso de Kenneth Arnold, que da origen a la cuestión de la ufología moderna, a las personas que hablan del caso de Kenneth Arnold se le olvida acotar que el día anterior en que estaba Estados Unidos, el día anterior a que aparecieron los ovnis que vio Kenneth Arnold y que se promocionaron bien, en aquel momento bien poco, porque el caso de Kenneth Arnold hace aparición grande casi 20 años después, con el físico norteamericano. Pero el día anterior a que Kenneth Arnold viera los ovnis en Estados Unidos, todo el país estaba pendiente de que se estaba discutiendo la ley de censura de impuestos contra los sindicatos norteamericanos. En eso estaba el país cuando nadie quería saber de ovnis porque estaba sucediendo en la otra costa del país. Y se levanta el manto de la ufología. En otro país, por ejemplo, se hablan, y lo hemos comentado con el señor Abusleme cuando me he topado con él, de casos puntuales. A ti se te menciona, por ejemplo, el famoso globo de las Unitas que se vio acá en Santiago en el 85, que lo vio todo Chile, transmitido por el Sábado Gigante, por Don Francisco, todo, pero la gente se olvida que una semana atrás, precisamente 14 días antes por ahí, acá en Chile estaba en boga el asunto del caso de los degollados y había cambiado al general de carabineros y además se había disuelto la DICOMCAR. Y mira que justo se hace todo una cuestión mediática y la gente termina recordando en aquella época los ovnis, no recuerda lo que pasaba en el país. Claro, entonces, también se puede hablar lo mismo, pues ahora de lo que fue este paso del cometa Halley, que todos sabemos que fue... Exacto. Entonces para mí estos casos... Se puede tomar este tema también como un tema distractor. Exacto. Para mí estos casos tienen esa particularidad. Primero, saber qué es lo que estaba pasando en ese momento cuando se empiezan a publicitar los casos ufológicos y en particular el de Huapachuco 83. El de Huapachuco sucede en la misma instalación del Cabo Valdés, en el mismo regimiento, 5 años después, en el trayecto del 77, 78 al 83, hay un montón de avistamientos, eso lo tienen los investigadores claros, 82, 81, los soldados están reportando, incluso hasta ahora, entras a las páginas de Facebook de los soldados y los soldados te siguen diciendo que en ese sector, que es Putre, que es la zona fronteriza tripartita de Chile, se encuentra a 17 kilómetros de la frontera con Bolivia, a casi a 30 kilómetros de la frontera con Perú, y más encima cierto sector aledaño de Argentina, en una época en que en el 77 casi nos vamos a guerra con Argentina, justo al Cabo Valdés, de ovnis. Y en el 83, cuando se está dando el conflicto, por ejemplo, entre Argentina y Gran Bretaña, aparecen los ovnis nuevamente. Y recuerden que eso también está documentado, que Chile tuvo participación en la guerra de las Malvinas con ayuda directa a Gran Bretaña. Entonces hay que ver, por ejemplo, qué acuerdos hay, porque siempre los estamos involucrados de alguna forma. Brasil tiene el gran caso de Colares, que también es del año 77, si mal no recuerdo, en un estamento militar. Pero tú Brasil, quieres indicar ahora con lo que mencionas que todo esto es un montaje, lo que ocurrió en el regimiento Huamachuco, y con todo lo que tú comentas, todo es un montaje. Yo creo que lo que sucede principalmente es que a nosotros se nos dice que supuestamente son ovnis porque está todo bajo reserva, bajo secreto. De hecho, en el año 2000, por ahí, un poco antes, un poco después, acá en Chile hubo una gran noticia que fue que se desclasificaron los secretos de Pinochet. Yo no sé si ustedes recuerdan, esos los 150 leyes secretas de Pinochet, de las cuales todavía quedan aproximadamente 80 bajo reserva nacional.
Y esas leyes, entre lo que saben, que yo tengo un capítulo completo dedicado a eso, tiene un decreto Pinochet muy atemorizante. En el año 74, bajo decreto de ley, el decreto dice lo siguiente: cualquiera que en sus grados divulgue o propale secretos de palabra por escrito o cualquier otro medio sobre condiciones características de un invento reservado al control exclusivo del Estado, pagará en sus grados de mínimo a muerte. Ese claro, decreto, no, si te entiendo, si es que nos estamos yendo ya a un tema político y el tema que estamos tratando en el día de hoy es un tema de OVNI y es lo que hemos tratado durante todos los programas junto a Marcelo Moya, que es director de AYON en la quinta región. O sea, pero no escúchame, los temas. Sí, puedo entender y puedo comprender, disculpa, puedo comprender lo que tú estás mencionando, pero no sé, claro, podemos entender que estos globos que se vieron, el cometa Halley, que como pasó, y que todo el mundo, y hay grabaciones de televisión, que todo fue un montaje del tema de la dictadura, estamos de acuerdo, pero no lo podemos enfocar a eso, si el programa es otra cosa. Perdóname. No, escúchame, no, por eso te digo que es difícil comentar esto, porque tienes que mencionar varias cosas para entender. ¿Por qué te hago alusión específicamente a este decreto? Porque, por ejemplo, en un regimiento donde aproximadamente habían 1.100 efectivos, en el caso de Huamachuco, tú tienes por ahí, con suerte, máximo 30 testimonios. ¿Por qué la gente guarda silencio? Porque hay un veto de informar, de hablar de lo que realmente ahí sucedió. Entonces mucha gente dice, oye, pero eran 1.000, ¿cómo nadie va a hablar? Es que pregúntate por qué no hablan. Te vuelvo a repetir lo mismo, te vuelvo a repetir y te hacer la misma pregunta, y se la hago también a Marcelo Moya. O sea, todo esto es un montaje. Estamos hablando de un montaje. Lo que pasó en Huamachuco es un montaje, para que quede claro para la gente que está en la sintonía y que espera este programa. Podría ser no vamos a poner un programa político, y todavía no tengo un programa político a esta hora de la madrugada. Lo que pasa es que cuando tú hablas de militares, inevitablemente tienes que hablar, como te digo, de la doctrina de seguridad nacional, que es una cuestión política, y tienes que hablar del contexto que se vivía en ese momento. Siempre se toca estos casos, como te digo, bien y casi más enfocados al mundo mágico, al mundo del contacto extraterrestre, de las apariciones y todo. Si nos podemos hablar de religión, también podemos llegar al mismo tema, y así sucesivamente. O sea, podemos llegar a lo mismo. Yo entiendo exactamente lo mismo. Este es un programa de entretención donde estamos hablando de este tema ufológico, que lo maneja muy bien Marcelo, pero no de un tema, digamos, que tiene que ver que realmente puedes tener toda la razón del mundo, pero este no es el programa para tratar este tema, ¿entiendes? No, lo que pasa es que yo te digo, es muy difícil internalizar eso desde la perspectiva, como te digo, de la investigación ufológica militar. Es difícil, porque se contraviene con muchas de las hipótesis que nosotros estamos acostumbrados a oír, y yo entiendo tu posición, como te digo, pero créeme que si tuvieras la oportunidad de leer todo lo que se ha publicado, no te parecería tan ilógico lo que te estoy diciendo. Que he leído todo lo que tú estás comentando, exactamente todo lo que tú comentas, yo lo he leído, pero no por ello voy a estar comentando si este es un programa que tiene que ver con el tema ufológico, no del tema de los milicos, ni si este mató al otro, y si este tiene razón o no tiene razón. O sea, no me interesa, porque este es un programa ufológico, ¿me entiendes? Pero por eso se llama ufología militar. Claro, volviendo digamos al caso Huamachuco, amiga Gora, mira, siempre, bueno, tú lo debes saber obviamente, siempre un caso toma mayor peso, digámoslo así, cuando hay una mayor cantidad de testigos. Tú hablabas que habían 1.000, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, habían 1.000 personas, digamos, en el regimiento aquí, y solamente 30 se dedicaron a hablar. Si es que no me equivoco. Ahora, de esos 30, tal cual como dice la pregunta, ¿qué es lo que se acerca más? O sea, ¿cuándo tú puedes relacionar un testimonio con otro? ¿Cuándo hay patrones similares? Porque en ufología siempre se hace una investigación, obviamente al testigo se consulta varias veces, pero ¿cuál tienes tú el relato que más se acerca, o cuáles son los relatos, mejor dicho,
que más confluyen a una sola mirada, digámoslo así. Que en parte obviamente estamos hablando derechamente de la aparición de un fenómeno aeronómico. Bueno, el testimonio del teniente Bustamante, el testimonio de Víctor Espinosa, el testimonio del el nombre que tiene en Facebook es el obispo Pinochet, que es el que tiene la otra investigación. Ellos todos hablan de la aparición de luces, hablan, Víctor Espinosa y este señor que se hace llamar obispo Pinochet habla de que se sintieron disparos, de que hubieron tiros, de que hay movimientos de equipos. En eso ellos coinciden. Hablan de olores en el regimiento en ese momento, de un olor muy especial. Hablan de las luminosidades que se vieron, hablan de que no hacía frío en un regimiento donde en junio las temperaturas oscilan incluso a veces hasta los 20 grados bajo cero. Los soldados en pijama, en la noche, eso lo dicen los testigos, estaban en el patio, no hacía frío. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, interesante. Yo me recuerdo haber escuchado también de una persona que tuvo un acercamiento más íntimo con una entidad. Yo no sé, obviamente debes manejar ese tipo de relato, no sé si tú estás al tanto de aquello. Sí, yo lo escuché, uno de los testigos dice que en su dormitorio aparecieron seres extraterrestres que lo experimentaron, que le pusieron elementos en la nariz, en la rodilla y cosas. Víctor Espinosa por su parte dice que a él se le apareció una mujer que era más alta que los tres camarotes, y que lo llevó al baño, que le tomó una muestra de semen. Hablan de que había, él dice en su testimonio que había soldados que estaban con ataques de epilepsia, similar a los ataques de epilepsia, que las compañías estaban de color verde, adentro la luminosidad era verde. Este otro muchacho dice que él vio una nave triangular, la nave que él vio no es circular, tenía forma de triángulo, y bien sabemos que las pruebas de los aviones militares en el año 70 se estaban haciendo alrededor del mundo. Entonces, por eso que te digo, suena a una cuestión política, pero es lamentable porque tú no tienes cómo averiguarlo si no te vas bien hilando fino. Claro, es que fíjate que es tú lo que haces mencionar es muy necesario, porque hay que abarcar todas las hipótesis posibles, todas las ideas posibles, y tal cual como dije al principio, poner todas las cartas sobre la mesa y ir viendo, ir analizando parte por parte. Y yo creo que todos los amigas y amigos que están escuchando el programa aquí me dicen por interno que está muy entretenido y muy interesante, porque algunas personas no conocían de este caso, fíjate, no conocían para nada. Y tal cual como te mencioné al principio, solamente conocían el caso del ex cabo Armando Valdés, y hasta ahí nomás llegaba con el norte, con Putre. Pero ahora me están incluso haciendo algunas consultas, me dicen, por ejemplo, ¿qué opinas tú de los otros casos militares? Que ya lo hablamos, ya el cabo Valdés, y un amigo me está preguntando. Es que por eso te digo, o sea, la visión que tengo yo rompe el esquema de lo que se conversa siempre en ufología, porque yo trato de buscar la explicación terrenal de la cuestión, y siempre va a ir ligada a cuestiones, como decía el amigo, políticas. No son políticas, son cuestiones. Tú tienes que mencionar leyes, tienes que mencionar decretos, tienes que mencionar programas, tienes que mencionar actividades estratégicas, que es lo que yo he hecho. La información que yo compartí en el blog está toda sacada de los libros históricos del ejército, está sacada del archivo del ejército, de la NEPE, de un montón de entidades y de organismos serios, oficiales, que lo tienen puesto ahí, que lamentablemente tenéis que dedicarte a leer mucho para encontrar el detalle. Cuando nos preguntan el asunto de las simulaciones, como te digo, el ejército tiene publicado en alguna parte de que se hacen programas de simulación, se hacen programas de guerra electrónica, se hacen un montón de cosas. Entonces, si tú empiezas a averiguar bien y a concatenar datos y fechas, te empiezas a preguntar si realmente lo que se vieron fueron ovnis, o no sé, ¿por qué mencionaba la cuestión, por ejemplo, de los conflictos extranjeros?
Perú estaba apoyado por la Unión Soviética, recuérdate que estamos en plena Guerra Fría, por eso digo que nombrar algunas cosas. Y Chile está por el lado de Estados Unidos. Y vamos a saber si a lo mejor lo que pasó por arriba fue un prototipo tecnológico avanzado y por algo habían protocolos específicos de que si se veían luces había que funcionar de cierta forma. Eso yo lo he tratado de resolver y lo contesto en mi investigación. Claro, interesante. Fíjate que, bueno, nosotros nos situamos en el contexto desde la década 70, 80, y claro, el ambiente político o bélico militar era bastante álgido en ese minuto, pero ahora, por lo menos yo te traigo, por ejemplo, ahora la década hace poco, del 2015 aproximado, donde he podido conocer algunas informaciones donde derechamente algunos estamentos armados te hablan de las apariciones de fenómenos que desafían a la lógica, desafían a nuestra física, tal cual como la conocemos hoy. Y por ahí yo me he liado en conversaciones bastante interesantes con personal de la Armada, donde llegamos incluso a un punto, quizás nuestro entendimiento, o quizás más adelante, algunos años más, hablamos de 50, 60 años más, quizás tengamos la posibilidad o el conocimiento adecuado o las herramientas tecnológicas adecuadas para poder entender parte de un fenómeno. Yo creo que los 74 años es un tiempo muy corto como para entender o de cierta forma conocer qué es lo que se esconde o qué es lo que se esconde este fenómeno o estos varios fenómenos. Te digo, es un rompecabezas inmenso. Yo creo que esa palabra que tú usas es muy precisa en esta cuestión, que es lo que se esconde. Fíjate que el otro día yo conversaba igual con algunos investigadores y lo que está sucediendo ahora en la actualidad, en Estados Unidos específicamente, la discusión en el Senado ya destinó incluso presupuesto para las nuevas oficinas de investigación de fenómenos aéreos y submarinos. Eso ya es una cuestión política, ¿ves? La normativa, la discusión, todo eso. Todo es un tema político. Todo es un tema político. Hasta la organización de una casa es un tema político. Todo es un tema político. ¿Cómo? Entonces, a lo que iba, el Congreso desde que apareció la desclasificación de 2017 en el New York Times hasta la fecha, en Estados Unidos se han creado 5 departamentos de investigación de los fenómenos aéreos ufológicos. Si antes tenían un acrónimo de 3 letras, para que tú sepas, en la actual oficina tiene 7 letras. Claro, resumiendo este tema, porque pasamos de un programa que tiene que ver con el espacio para pensar, entender y conocer los fenómenos en torno al fenómeno OVNI, hemos pasado a un tema netamente político, aunque esté yo en favor o en contra. O sea, lo que estamos conversando acá en este minuto es que Huamachuco, Regimiento de Infantería número 24, Huamachuco, es una farsa, es mentira. Lo que pasó también con el Cabo No, pues es que yo me pongo en el lugar de la gente que está a esta hora en la sintonía. ¿Me entiendes? Yo me pongo en el lugar porque están llegando mensajes, o sea, porque pareciera, o sea, y puede ser así, o sea, no, quizás puede ser lo contrario, pero yo no voy a eso, o sea, yo no quiero desmitificar el tema, o sea, ¿es cierto o es mentira? No. Si este es un tema que estamos hablando el tema ufológico. Partimos hablando de Marte y de las ondas que han enviado del año 76. O sea, estamos hablando de eso. O sea, quizás todo este tema sea un montaje y estamos totalmente de acuerdo. Puede ser así. ¿Me entiende? Puede ser todo una gran mentira. Pero este programa no habla de este tema. Estamos hablando del tema ufológico. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Será una gran incógnita? ¿Habrá vida en el espacio? ¿No habrá vida en el espacio? De eso estamos hablando. Sí, estamos claros que estamos hablando de eso, y por eso te decía en un principio que este tipo de investigaciones va por otra línea, que es un poco más delicada, que choca, de verdad yo entiendo que es un golpe de agua fría para todo lo que se comenta a nivel ufológico, que no es difundido, que no tiene nada que ver con el tema ufológico. No tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver.
porque entiendo claramente ¿Qué cosa? cuando Disculpa, estamos no te hablando de un escucho tema bien. ufológico y cuando estamos hablando de un tema partidista y que se puede llegar a decir esto u lo otro. ¿Entiendes? O sea, no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Y por eso yo invito a la gente que está en la sintonía a que siga la sintonía de UCB Radio y agradecemos la participación de Ágora Plaza y también de Marcelo Moya a esta hora de la madrugada. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y estamos de regreso. Marcelo, muchas gracias, y también Ágora. Sí, déjame despedirme, mandar un saludo a los amigos que se conectaron. Quiero que te quede claro que no es una cuestión política, es un planteamiento diferente para estudiar la ufología en la que pudiese haber realmente detrás de los proyectos militares, gubernamentales, y que hacen alusión a los fenómenos que suceden en este ámbito. Eso quiero que te quede claro, que no es enfocarlo a ningún color, sino que es a una cuestión que, ¿sabes qué?, nos afecta a todos. Lo que yo descubrí a través de esta investigación nos afecta a todos, todos. Muchas gracias, Marcelo, también, te agradecemos. Sí, bueno, oye, agradecer también a nuestra gran amiga Ágora, espero que la sigan también en sus redes sociales. Nos quedó bastante claro lo que pasó en Huamachuco, amiga mía. Yo te quiero agradecer el espacio también de un tiempo para poder compartir todos estos datos. Yo fui sincero al principio al decirte que yo conocía el caso de manera superficial, pero ahora ya me quedó bastante claro y obviamente vamos a seguir conversando, amiga mía, porque lo encontré muy interesante el planteamiento que haces tú en relación a este caso, que es muy complejo. Hay que recordar que a veces hay situaciones que a veces cuesta entender un poco cuando se involucran otras aristas en los peritajes, pero yo lo encontré interesantísimo, así que, amiga mía, te quiero agradecer por tu tiempo, y muchas personas acá me están conversando, les gustó bastante el programa, el espacio, así que, amiga mía, un fuerte abrazo, y como te digo, vamos a estar en contacto, así que agradecido por esta oportunidad de conocer todo está ahí de investigación y lo que se viene en tu libro también, así que ahí no nos tienes que estar comentando cuándo son las fechas tentativas, no sé si pronto, por ahí, no sé cuándo, para que la gente esté al tanto, amiga. ¿Aló? Muy bien, pues, Marcelo, nos estamos escuchando, vamos a las noticias de esta hora y ya estamos de regreso. Muchas gracias, Marcelo.